Buenas tardes, gente linda de Humo sobre el Rock. Estamos acá reunidos el tridente ofensivo Neymar, Suárez y Messi en sus mejores épocas, ya en el 2014, 2015. Mi nombre es Dani, estoy con Sergio, estoy con Mauricio y hemos embarcado en una titánica elección. ¿Cómo te va, Sergio? ¿Cómo anda Dani Migazo? Con Mauricio. Buenas, ¿cómo va? Hace mucho que no estabas por acá y el regreso fue pero complicado. Sí, una tarea un poquito extensa y dura de llevar a cabo. Parece que estamos dando un examen, porque la verdad que de toda la década del 70, 1970, 1979, hemos elegido 3 discos cada uno, año por año, así que tienen para empacharse acá. ¿Te costó o no te costó? Sí, costó más que nada para no elegir los 3 lo mismo, entonces, pero está buena la tarea que tuvimos. Sí, es complicada, 3 discos mucho y también que me le sumaste que no podía repetir más de 3 veces una banda, eso. Ya, es que si no te hago entre Led Zeppelin y Deep Purple te hago todo. Claro, sí. Yo iba a meter los 6 primeros de sábado. ¿Cuánto tenés de Floyd? Tenés 7 de Floyd. Sí. Por eso. Me cortaste las piernas, como Que, digo. pero para poner un poco más de gracia. Si no Porque sea un poquito más complejo y por ahí nos abramos a otros kilos. Esa es la gracia. Así que vamos a hacer 3 discos de 1970 cada uno, así con el 71, 72 hasta el 79. ¿Bien? Bien. Te toca, primer disco del 70, Sergio. Bueno, vamos a un clásico in rock de Deep Purple y que tiene... El del Monte Rushmore. Exactamente, tiene un clásico total que es Chilling Time. Chilling Time. Sí, marcando el arquetipo del cantante, ¿no? Sí. ¿Tu primer disco del 70? Yo arranco con un clásico de clásicos, los que muchos llaman el precursor de heavy metal, con Black Sabbath y su disco homónimo Black Sabbath, que empieza con la canción Black Sabbath. Chupate esa mandarina con ese riff mortal, y ese es mi comienzo. Ese año también, el Led Zeppelin también, pero bueno. Mi primer disco del 70 es Atom Heart Mother, el de la vaca, sí, que hable con el tema Atom Está Heart Mother. muy bueno. Sí. Hicieron el festival ahí en Kemu, Festival de la Vaca. Atom Heart Mother, dura 23 minutos la primera canción, así que... O sea, había como para... Un disco muy mala leche. No, este disco fumero, dale. Bueno, mi segundo disco, Eric Clapton. Primer disco Hace de Eric poco Clapton cumpleaños. solista y se 30. llama Eric Clapton, ¿no? Así. Costita de pie. Sí, y la canción que yo destaco, hay varias, la que más me gusta a mí es After Midnight. Ese es un clásico del repertorio de... Sí. Bueno, y yo, en contra de tal vez los designios de Daniel, pego segundo disco, pero misma banda. Porque en el 70 Black Sabbath saca su segundo disco Paranoid, que entró la canción Paranoid, que compusieron en 40 minutos según ellos, que fue su éxito más grande a nivel comercial, pero es un disco, el primero que escuché, que tiene Hand of Doom, tiene War Pigs, discazo. Todos los clásicos tiene ahí. Mi segundo disco del 70 es el señor James Marshall Hendrix y su disco en vivo, pero todas canciones nuevas, con su nueva banda. La banda se llama Band of Gypsies y el disco se llama así, Band of Gypsies. Y el primer tema, Who Knows, es un temazo. Andaban afiladísimo para los nombres en esa época. Es así homónimo, bien, así como se llama la banda. Último disco de Hendrix, después murió. Bueno, mi tercer disco de los 70 me pongo un poco más fino, un poco más elegante. A ver, Vamos al señor Miles Davis. Miles. Davis y Bitches Red. Bitches Brew. ¿no? Te voy a comentar algo después de eso. Sí. Bueno, se dice que es el disco precursor del jazz rock. Sí, mal dicho que lo estaba. Pero es lo que se dice, ¿no? Es un dice. disco que ya mete instrumentos eléctricos y se acerca un poco al rock. Se modernizó un poco, digamos. Claro, quiere coquetear, pero el disco que da puntapié al jazz rock es Hot Rats de Frank Zappa del año anterior, 69. Tiene 5 canciones nomás, pero generalmente se lo considera porque es más exitoso el otro, ¿no? Sí, también hay que ver que en un momento que explotan muchas cosas y había veces que se hacían en forma simultánea, después salía uno y después a los 2 meses salía el otro, pero ahí nomás. No es que nadie le robó a nadie, digamos, son cosas igual que van surgiendo en una época hay alguno que te fragmental. De Moody Blues, el año anterior, del 68. Pero bueno, digamos que acá Miles Davis tuerce el camino del modal, ¿no? que venía haciendo igual que Coltrane. Bien. Recuerde que Miles Davis es el dueño del disco de jazz más vendido de todos los tiempos, que es el Kind of Blue. Que vendió 122 cosas. No, Kind of Blue. Bueno,
Yo, al contrario acá que el compañero, que se fue a lo más fino, yo me voy a lo más villero. Y en el 70 sacó el segundo disco de Stooges, la banda originaria de Ann Arbor, que después todos conocimos a su cantante de hip hop. Saca Funhouse, Que vino hace poco. su segundo y último disco con la formación original de los Stooges, con Dave Alexander en bajo y todavía Ron Asheton en guitarra. Para el tercer disco, que sería Ian de Stooges, ya Ron pasaría al bajo y Dave Alexander estaría 3 metros bajo tierra. Mi último disco del 70 es Cosmos Factory, de una de mis bandas preferidas, Creedence, que tiene temazo, tiene Before You Accuse Me, Look It Out My Back Door, Who'll Stop the Rain, lo escuchó por Chimentos, o A Heavy Through the Brick Pump, la versión de cover, porque en realidad es de Marvin Gaye, que tampoco es de Marvin Gaye, y My Baby Left Me, y Banda Viajera, Jubidu, y todos los clásicos. Luego que sabe Can See the Light también tiene ahí. Para Bien. bailar un poquito. Nah, fíjate, bien, terminamos. 1971, dale. 1971, yo voy al señor Carlos Santana con el disco Santana 3, por estos lados conocido con el nombre de Tabú. Y me quedo con la primera canción del lado 2, que se llama Everybody Everything. Acá me comenta un millennial que tiene 14 años y me dice, ¿qué es el lado 2? Bueno, en esa época, Bueno. en los formatos en los que venía la música, o Sí. sea, un disco venía con un lado y con otro lado. Y acá Llamado lado 1, lado 2 o Y acá lado me A, pregunta el lado hermano qué es un disco. Dale, vos, Mauricio. Bueno, yo voy con, empezando en 1971, con Killer de Alice Cooper, de la Alice Cooper Band todavía. Cuando agarraba la serpiente, cuando salía con la serpiente. Claro, y en este disco tiene una serpiente en la tapa. Pero subía con la serpiente al escenario, ¿verdad? Sí, también. Bueno, a mí me gusta mucho la etapa de la Alice Cooper Band, no tanto Alice Cooper como solista. Acá tenemos temas como Under My Wheels, Be My Lover, Desperado, que es como una balada de caso. Bien. Bueno, muy buenos discos de los 70 de Don Alicia. Voy a inaugurar el año 1971 con el primer disco de una de mis bandas preferidas, Yes, que se decía que iba a ser un tour por Sudamérica, pero se canceló por el guitarrista Steve Howe, está enfermo. El disco que compete ahora es Frágil, ¿sí? Que tiene un montón tiene quizás la canción más conocida del rock sinfónico, que es Roundabout, pero yo recomiendo el último tema, Heart of the Sunrise, rock sinfónico obviamente. Bueno, sigo con mi segundo disco del año 71, voy a un disco que es un clásico dentro de la banda. Es el último disco de los Doors, Elia Woman, y me quedo con la canción Me encanta. que tiene ese título, ¿no? Sí, me encanta. Bueno, yo voy con la tercera elección de Black Sabbath. Es la última de forma obligada por el amigo Daniel, que dictatorial. me cortó la gamba. Y hablo de Master of Reality de Black Sabbath, discazo un poco más fumado, fumeta. Tal vez los que les gusta el stoner rock verán muchas de las cosas que en los 90 se usaron en el stoner, en este disco que empieza con una tos de Ozzy para la canción Sweet Leaf, la hoja dulce, así que ya Manzana. ya vemos por dónde vamos. Tiene After Forever, otro temazo, y uno de los temas que más me gustan de Sabbath, con un bajo de Geezer Butler que es espectacular, que es Children of the Grave. Uy, qué bueno, temazo. Aparte, después del bajo viene el riff. Sí, Pegado, tremendo. mortal. Bien, mi segundo disco de 1971 es de la banda Jethro Tull, de la cual me hice fanático durante la pandemia, porque escuché toda la discografía y me encantó. Es Aqualung, que es el disco más comercial que tengan, tiene toquecito de rock sinfónico y un muy buen uso de guitarras acústicas, donde Jan Anderson toca es multi-instrumentista ahí en ese disco. Lo de comerciales, entre comillas, porque es una banda totalmente Sí, no comercial. Anti-comercial, pero Claro. dentro de eso, Claro. ese disco es el más escuchable, digamos, el que más éxito tuvo. Sí. Bueno, Último disco del 71. bueno, ¿qué decir de este disco de Led Zeppelin 4? Tiene el mejor comienzo de un disco de toda la historia. Es el mejor comienzo, la mejor apertura, para mí. ¿No? Elijan ustedes el tema que más les guste y bueno, ya no hay mucho más para decir. Misty Mountain Hop. De ahí, Bien. que más me gusta. A mí me gusta el último, que es el del lado B, en este caso. Qué antiguo. Bueno, y yo voy con una banda que se llama Dust,
y el disco también se llama Dust, Se escribe que Dust, es ¿no? Dust, sí, que la mayoría diría quién miércoles son estos. Yo no lo conozco. Bueno, yo llegué a conocerlos porque fue la banda de Mark Bell antes de entrar a Richard Hell and the Voidoids y antes de entrar a los Ramones, que lo conocíamos como Mark y Ramones. Ahora puede ser. todo tiene que ver con todo. Un disco que, si ustedes lo escuchan, se van a sorprender de lo que toca Marky en ese disco. Es un disco como de, persona cuadrada, ¿no? claro, de blues rock, proto heavy metal. Si les digo una canción, la verdad que no lo tengo así como una en particular, pero el sonido y es, en general es muy bueno, así que se las recomiendo para que no conocían a Marky tocando un poquito más de lo que tocó el resto de su vida. No sabíamos. Creo que tocó en el Teatro Flores hace poco, ¿no? Sí. Bien. Estamos con Genesis, mi banda preferida de todos los tiempos, y desde 1971 llega el Nursery Crime, el que tiene Musical Box, cajita de música, el rock sinfónico. Creo que es uno de los mejores ejemplos del rock sinfónico y exitoso. Tercer disco que a mí me gusta con Gabriel. Bueno, empezamos con el año 72. Para mí me fue imposible poner 3, iba a poner 10 de ese año, pero Bueno, año 72, yo elegí un disco de B.B. King que se llama Guess Who. En la tapa tiene un muchacho tirado en la arena con una guitarra. Y dentro de ese disco rescato las canciones con la que empieza, que se llama Summer in the City, y la canción que ya es un blues más a lo B.B. King, que es la que lleva el nombre del disco, Guess Who. controversial el tipo, ¿no? O sea, controversial, no lo quieren en realidad. Los puristas del blues no lo quieren. Pero lo picás al disco y decís, wow. Sí, no debería haber blues urbano, era ese blues urbano. No debería, a veces no debería existir. Es más, la primera canción con la que abre el disco no parece B.B. King, ¿no? Mira, Pero bueno. no lo tenía el disco. Sí. Mauricio. Bueno, yo voy con otro disquillo de Alice Cooper, con el que No me acuerdo el nombre de Alice Cooper ahora. Vincent Furnier. Ah, está. School Out, que fue el disco con el que saltó a la fama, que tiene la Polémica, canción polémica. School Out, también que fue muy conocido. La verdad que es un disco que no podemos obviar por lo que significó en la carrera de la Alice Cooper Band. Es como My Generation de The Who. Eso fue un empujón, un Claro. balazo, agua fría a la sociedad. Mirá lo que estoy cantando, mirá lo que presento. Dale. ¿A mí me toca? Perdón. Recuerde. Bueno, 1972 es el año glorioso para mí de la música. Empezamos con la canción que tiene un solo tema, una sola canción, que es Tick as a Brick de Jethro Tull, donde te pasea por todos los climas. Ian Anderson se gana la categoría de genio. Uno de mis discos preferidos, uno de los 4 o 5 mejores discos de toda la historia. Uno de los mejores tocados que yo haya escuchado. Tick as a Brick sería duro como un ladrillo, pero no duro de estar pasado de merca, sino duro de ser manzana. no, duro de ser cuadrado. Quizá la tira con la doble. Somos pocos y no Con la conocemos. doble. En esa época estaba. Te toca, Sergio, segundo disco del 72. Segundo disco del 72. Nadie- Voy ahí con una banda que es de parejitas, o era de parejitas, creo, en esa época, de Carpenters. No, hermanos, son hermanos. No, de parejitas que escuchaban. Ah, son hermanos, sí. Karen y Richard. Karen y Richard. Karen, una de las mejores bateristas del mundo. Bueno. No sé. Ahí Murió de con el- anorexia en el 82. Con el disco A Song for You, ¿no? Sí. Es un disco. Por eso La voz de Karen Carpenter de transporte. Te volvés romántico cuando no quiero, porque esas duras. lo escuchás y para mí está bien armado el disco. Tiene algún defecto en cuanto a entre tema y tema, ¿no? Un salto, como quiero decir, cómo enganchó acá con esto, pero como para empezar a escuchar de Carpenter Sí, está bien. La voz de Karen es hermosa. Bueno, yo voy acá me voy para otro lado. Vamos me al voy pasto, para- vamos al pasto. Claro, un poco para lo que es el glam y nombro a Roxy Music, Brian Ferry. Bien. Brian Ferry. Brian Ferry y un par de gente que después se hizo también conocida como productores como Brian Eno, o Brian Eno como quieran decirle, y Phil Manzanera. Algo muy en la vena de lo que venía haciendo David Bowie, con un poco de psicodelia también. Un lindo disco para escuchar y ver lo que era el glam y no el glam metal que
que surgió en los 80s. Bueno, ¿Qué disco es? De Roxy Music. De Roxy Music. Porque seguían siendo muy inventivos con el tema de los nombres. Sí, sí. Bien, yo tengo, hablando de eso, mi segundo disco del 72 tiene que ver con The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, más conocido como Ziggy Stardust. Cada del señor está 4 días diciéndolo. David Bowie, uno de los mejores discos conceptuales que hay. Están las dos mejores canciones de Bowie en el mismo disco, están seguidas. Moon Age Daydream y lo pega con Starman. Recomiendo esas dos canciones, pero tiene un comienzo y un clima espectacular. Cuenta la historia de una estrella de rock que viene del espacio y se transforma en una mujer. Bueno, tercer disco mío del 72. Los que saben dicen que es el mejor disco de Stevie Wonder, Music of My Mind. No coincido, pero vale. Bueno, la verdad que es buena. A mí me gusta la canción Superwoman, que es una canción de 8 minutos más o menos. Es una canción larga, pero y si lo picás al disco está muy bueno. Bien, yo me quedo con otro que creo que está en mi lista también. Dale, vos, Mauricio. Yo voy con Blue Oyster Cult, que es una banda de, también podríamos decir, de los inicios del metal, ese mezcla de blues rock pesado con algo medio oscuro. La línea de Sabbath, podemos decir, es como una de las bandas citadas por ahí por James Hetfield o muchos metaleros de los 80 y los 90 como uno de los pioneros de heavy metal. Proto metal, muy cercano al blues rock también, recomendable, un poco más desconocida que por ahí Purple, Zeppelin, Sabbath, pero... Claro, eso es el mainstream, ¿no? Y hay un montón aparte de eso. Es como que, digamos, rock sinfónico y Genesis y Pink Floyd. Tenés La Premiata, tenés Camel, tenés Emerson. Sí, hay más. Bien, hablando de eso, mi último disco del 72 tiene que ver con, para muchos, el mejor disco de rock sinfónico de todos los tiempos. Es Close to the Edge, Cerca del Abismo o Cerca del Borde, de Yes. Tiene 3 canciones, la primera dura 24 minutos y las otras duran 10 minutos cada una. Las 3 son un orgasmo musical. No es para gente ansiosa. No, acá ven que es el género que más me gusta, pero tiene You and I, ¿bien? Y Tú y Yo. Bien. Inaugura el glorioso, otro glorioso en el 73. ¿sabes? Y bueno, esto te va a gustar, el año 73. Hay uno que tiene que estar, ¿no? Sí, lo he elegido. Si no abandonamos el podcast y nos vamos a... Los señores Pink Floyd con el disco, ¿no? Que todos ya conocemos. 1 de marzo de 1973. The Dark Side of the Moon, ahora que están yendo a la luna los astronautas. En la Artemisa, ¿no? Exactamente. Bueno, es un disco que ya todo mundialmente conocido, ¿qué podés decir? ¿Qué 43 vamos a agregar? 10 canciones, 43 minutos. Como te dije antes, elijan una canción que les guste. No. Showtime. Bueno, me quedo con ese disco. Más o menos el disco. Sí, es un disco ahí medio pelo. Y bueno, yo voy con el disco debut, hablando de glam, pero cuando el glam se pone un poquito sucio y no surge porque ya teníamos los de Stooges, pero enrolado de lo que después se le llamó protopunk, tenemos a Las Muñecas de Nueva York con su debut, The New York Dolls. Qué nenito. Esa mezcla El Border. Sería una mezcla de hijos de Mick Jagger con David Bowie, más o menos. Sí. David Johansen con su bocota era muy Mick Jagger. Y ahí tenemos temazos como Trash, Personality Crisis, Looking for a Kiss, cimentando un poco el camino hacia lo que después fue el punk, pero con mucho glamour y purpurina. Sí. Muy en la onda también de Lou Reed, también esas cosas. No olvidemos de Johnny Sander en guitarras, que fue como el ícono y a quien el guitarrista de los Pistols le robó mucho para hacer su disco. Cuando vas a poner la lupa, ¿cómo te das cuenta quién roba a quién? No, a todos, ¿no? Pero bueno. Bien, mi primer disco del 73, el mejor disco de todos los tiempos para mí, justo cayó en el año 73, es Selling England by the Pound, vendiendo Inglaterra por una libra, de Genesis, penúltimo disco con Peter Gabriel, de cualquier canción, elegí lo que quiera, lo más grande que hay, ¿sí? Lo conozco de memoria, pero de memoria. Recomiendo igual La Batalla de Deepin Forest, de 11 minutos, dale. Bueno, vamos con un grupo que había elegido acá el amigo, Roxy Music. Yo elegí el disco For You Pleasure. Me gusta cómo arranca. ¿Cómo se llama el disco? For You Pleasure. Me gusta cómo arranca el disco con la canción Do the Strength.
tiene así algo medio disco, ¿no? Y después una canción... Coquetero con muchos ritmos, con muchos géneros. Bastante multifacética el grupo, ¿no? La canción Beauty Queen. Después se hicieron poperos igual. Después se hicieron poperos. Pero un pop de calidad dentro de, ¿no? No, ya sé, pero digo. Al lado de lo que hay hoy, sí, bueno. No sé en esa época, pero después ya en principio de los 80 se metía con saco, todo. Pero bueno. Pintón, pero. Sí. Dale, Mauricio. Bueno, yo voy con una banda que ya nombré, pero ahora reformada, que es Iggy and the Stooges con su disco Rock Power. Iggy se hizo amigote justamente de David Bowie, se lo lleva a Inglaterra con James Williamson como violero, no encontraron una base rítmica y llaman a los hermanos Asheton, a Scott en batería y Ron para el bajo, y graban este Rap Power que tiene gemitas como Search and Destroy, Rap Power, Gimme Danger, el último disco de la etapa inicial de los Stooges. Segundo disco de 1973 para mí, el señor Reginald Kenneth Dwight, más conocido como Elton John, y un discazo, disco doble que es Goodbye Yellow Brick Road, que tiene la famosa canción Candle in the Wind, dicen dedicada para Marilyn Monroe, ¿no? Sí, para Marilyn Monroe. Que después dijeron que era dedicada para la princesa Diana. También tiene Benny and the Jets, como dice la canción. Es un artista que me gusta muchísimo y descubrí con la película que hizo Taron Egerton lo mucho que me gusta, muchísimo que me gusta Elton John. Mire usted. Bueno, yo voy a volver un poquito al rock, que estábamos un poco más, ¿no? Voy al disco que se llama Tres Hombres de ZZ Top. Un disco, ellos acá se ponen un poco más rockeros, un sonido un poco saliendo un poco de blues y yendo como al boogie, una cosa así. Rescato la primera canción, Waiting for the Bus, y bueno, es un disco para tener en cuenta que no es un disco subestimado. Sí, la banda es infravalorada, ¿no? La banda no sé por qué. Dale, Mauricio. Bueno, yo me voy con el sexto disco de Alice Cooper, Billion Dollar Baby, pues ya con el, digamos, con lo que ya venía de School Out, llega al número 1 en Estados Unidos con Billion Dollar Babies, muy buen disco, y su cúspide en esos años de popularidad, digamos. Ya creo que uno de los últimos discos con la Alice Cooper Band, si no me equivoco, no me acuerdo si sacaron uno o dos más. Electes es el tema más conocido de este disco y bueno, el tema título, Billion Dollar Baby. Bien, voy con no sería un power trio, es un trío de rock sinfónico y que tiene la canción Toccata de Jerusalén muy conocido, que es Kate Emerson, Greg Lake y Carl Palmer en batería, los tres haces, y el disco Brian Sarett Surgery. Tendría que haber puesto Tarkus del 72, pero no entraron porque había otros discos que me gustaban más, así que esto es un muy buen ejemplo de rock sinfónico, se puede decir power trio sinfónico, no sé si existe esa definición, pero en esta época donde se colgaba del piano el señor Kate Emerson y Carl Palmer hacía su solo de batería de 15 minutos. Claro. Bueno, arrancamos el año 74, sigo con el rock and roll, el disco tal vez más rockero de los Rolling Stones, It's Only Rock and Roll, ¿no? Recordó, hay una mentira, no hacían rock and roll en los 60, era rhythm and blues. Exacto. Hasta toquecitos de soul y de boogie si querés, pero no era rock and roll. No. Con este disco dijeron, sí, acá vamos a hacer rock and roll. Ese disco disco fue el número 1 en Estados Unidos y número 2 en Inglaterra, o al revés, una cosa así, un disco muy vendido en esa época. Me quedo con la canción que tiene el nombre del disco y con la primera que se llama If You Can Rock Me. Mira. Sí, bueno, yo hoy, ya siguiendo con esta tradición de le ponemos el nombre al disco igual que el de la banda, con el debut de Kiss, Los Cuatro Enmascarados de Nueva York, un disco que en su momento no le importó a mucha gente. La verdad que a mí es un disco que me gusta mucho porque tiene ese sonido crudo grabado en el sótano meado del mar, y tiene temazos como Kissing Time, Deutsch, Black Diamond. Para mí es uno de mis discos preferidos de Kiss, cambian de este a Destroyer.
Bien, mi primer disco de 1974 tiene que ver con una banda de la cual me hice fanático hace poco, hace también 2 años con él, que es la banda de Donald Fagen, Steely Dan. Steely Dan y ese rock pop fino, delicado como para no cualquier persona, no como para tomar una Manaus, sin ninguna connotación, ¿viste? Pero tiene que ver con otra cosa esto. Y la verdad que es un disco muy fácil de escuchar. Tiene un éxito que es Ricky Don't Lose That Number, pero Barry Town me encanta, la canción que da título al disco, que es un blues. Pretzel Logic también, así que Steely Dan se ha vuelto una de mis bandas preferidas. Te toca, Sergio. Bueno, yo voy con un grupo alejado un poco de lo que había elegido antes del rock, Earth, Wind and Fire. ¿No? Qué banda, por favor. Qué banda, por favor. Grandes músicos. El disco, son los de Fantasy, ¿no? Sí. El disco Open Your Eyes. Y es un disco, si bien no tiene tanta música, tanto forma de disco, de lo que uno podría, porque la gente asocia a este grupo con eso, con ¿no? Donna Summer, con los VGs. No, acá están más instrumentales, acá más tirando al soul. Son un montón, son como 10, como 10. Sí, muchos músicos en escena. Me quedo con la canción Micti Micti, y bueno, que es la que abre el disco. Es un disco que está bien hecho, está bien conceptuado, para mí, ¿no? Por ahí falla lo que, como decía el amigo acá, con el primer disco de Kiss, que falla en la edición o algún sonido. Generalmente en los primeros discos de algunas bandas pasa eso, o algunos discos de los 70, todo un tema de tecnología, ¿no? Sí, obviamente. O pones cualquier disco de ahora, una banda que no me gusta, Coldplay, pero suena 10.000 veces mejor que la de antes. No significa que el disco sea mejor, sino que el sonido es mejor. Bien. Bueno, yo siguiendo con el 74 voy con Into Much Too Soon de New York Dolls. Segundo disco de las muñecas de Nueva York. Siguen más o menos por el mismo rumbo, no es que vayan a revolucionar mucho. Tiene buenas canciones de rock and roll rápido, sucio. A mí en especial me gusta bastante Chatterbox, y tal vez la que el público general conozca más, Human Being, porque la grabó Guns N' Roses en The Spaghetti Incident en 1995. El que tiene Inside on Have You. Claro, ese disco. Discazo de rock and roll / punk bien directo. Bien, vamos con otro disco de 1974, esta vez vamos con King Crimson, según dicen todos, el primer grupo de rock sinfónico, con In the Court of the Crimson Cream, pero esta vez me voy al año 74 con el disco Red, y me encanta la canción que abre el disco, que tiene el mismo título, pero bueno, la joyita es Starless, en sus cualquiera parte como lo hayan dividido, siempre lo encontrás en vivo, y no siempre lo tocan completo, pero Starless es la maravilla del disco. La banda de Robert Fripp, que suele venir a Buenos Aires, así que bueno, ahí estamos, a ver. Bueno, vamos a ir con un señor que es el culpable de varios o de muchos nacimientos de personas en esos años, el señor Barry White, ¿no? Papá, así que con el disco Can't Get Enough, es un disco tremendo. Aparece en Los Simpsons. Sí, Barry White, que puedo decir. Por más que seas rockero, te tiene que gustar. Sos metalero así con la lana, te tiene que gustar. Barry White, una voz única, un estilo único, ¿no? Eso es algo que no se puede ni siquiera copiar. No, ya nos estamos mojando igual. Sí. Sería como el Leo Mattioli. Claro, Mauricio. Bueno, yo cierro 1974 con un disco de una banda que la verdad no soy muy fanático, pero acá me llama un poco la atención, y es Deep Purple con Burn, un disco con David Coverdale en voz, con Glenn Hughes también en el bajo y también cantando, y con su canción creo que emblemática que es Burn. Y dato de color, ¿se acuerdan que Giardino es una banda que se llamó Quemar? No, Temple, me acuerdo de vuelta de Giardino, Temple. Ah, no, no era Giardino, era otro. Otro, pero estaba, me equivoqué, no es Giardino, estaba basado en este disco. Es una banda de hard rock, no me acuerdo quién está ahora, Temple de Giardino. Alta banda. Bueno, sí. A mí, un disco no la tan verdad, querido, ¿no? La etapa que más
conozco y más me gusta de Purple es con Mark III. ¿Por Coverdale o por el sonido? por Coverdale y con Hugh, es como que Ah, creo que porque fue los primeros discos, Burn y Stonebringer fueron los primeros que escuché. Claro, Glenn Hughes hace el bridge, el puente, ¿no? Sí, claro. Canta el puente. Y tiene una voz Olvídate. Sunflower. Bien, cierro 74 con una banda que nunca supe lo que hace. Hace pop, hace rock, hace no sé, rock sinfónico, hace blues, no sé qué, es Supertramp. Bien, la banda de Roger Hodgson. o hace todo eso. Hace todo eso, es una banda rarísima. Coquetea acá con el rock sinfónico en Crime of the Century, Crimen del Siglo, y abre con mi canción preferida de Supertramp, que es School. Recomiendo mucho la versión School en vivo en el disco París del año 79 de Supertramp. Dale. 75. Año 75, vamos con un grupo de mucho éxito en esos años y posteriormente también, Fleetwood Mac, ¿no? Y me voy a quedar con el disco que tiene el mismo nombre, que es el 10º disco de la banda. Acá ya se van un poco más al pop, un poco más, se empiezan a suavizar entre comillas, Sí. ¿no? Pero no deja de ser un buen disco en sí. Es una banda que me gusta, ¿no? Es una banda que me gusta. Así que, no es Rumors claramente, pero bueno, ¿no? Eso es una buena entrada. Sí. Es una buena entrada. Te toca, Mauricio. Bueno, 75, Ahí Año vaya. 75. Con Llevamos media hora, dale. Pink Floyd y Wish You We Here, un disco que me gusta mucho, especialmente su tema título, y también Shine On You Crazy Diamond, ese homenaje a Syd Barrett. En sus 7 partes. Sí, bueno, es un temazo. Así que acá fue uno de los primeros discos de Pink Floyd que me llegó, la verdad. Yo tengo un problema ahí con Welcome to the Machine y Have a Cigar. Son dos canciones que me cuesta mucho entrar. Es un discazo, ¿vale? Es un A mí, disco ¿sabes nuevo. qué disco de Pink Floyd me cuesta? Me cuesta, ¿cuál? The Wall. The Wall, no, The Wall no. The Wall a mí Me cuesta un montón escuchar. Bien, y estoy reescuchando Animals. Buenísimo, Dogs, temas. Bien. Igual me encanta el disco con Syd Barrett. Hay el flautista a las puertas del amanecer. Bien, vamos con una señora que se gana el respeto de todo el mundo, una señora con todas las letras, estoy hablando de Patti Smith y su disco estrella, que es el disco Horses. Si querés coquetear con el folk, si querés lo que es la versión femenina de Bruce Springsteen, lo tenés acá, Patti Smith. No tiene desperdicio, Bien. Horses, 1975. No te voy a recomendar nada porque es un disco es como si fuera rock crudo, como si fuera toquecitos de pop, canciones lentas, tiene hasta punk, ¿sí? Si querés ponerlo en el art rock, ponelo, pero tiene de todo. Bueno, vos justamente que lo nombraste al señor Bruce Springsteen, el disco Born to Run. Sí, era obvio. hasta acá, este es el Bruce Springsteen que me gusta, después ya como que me cuesta. Me pasa lo mismo que con David Bowie. Me gusta el David Bowie de los 70, el 80 ya. Me cuesta. Me quedo con la primera canción, Thunder Road, o la canción Night. Es un buen disco, por eso te digo, hasta acá me gusta. Creo que generalmente al rockero le pasa lo mismo, ¿no? Sí. Después le cuesta un poco Bruce Springsteen. Con Stevie Wonder también me pasa lo mismo. El del 80 ya una chica al rojo vivo, solo llama para decirte que te amo. Deja el billetito de lado, ya tenés plata. Mauricio. Bueno, me voy con otro disco de Kiss, Dressed to Kill, Vestidos para Matar. Sí. Disco un poco más pulido que el anterior, bastante rockero. Tiene como esa beta de rock and roll de los 50, pero cierra con un tema histórico que es Rock and Roll All Night, y con eso ya cerrá y vamos. Party, ¿no? Party Every Day. Every day, no me salía. La versión acústica me gusta de Rock and Roll All Night. Como que sí me gusta, bien. Banda que me encanta, sí, banda de Richie Blackmore, que es Richie Blackmore Rainbow, o más conocido como Rainbow, y su primer disco donde se da el gusto de hacer lo que quiera. Esta persona que dicen que junto con David Gilmour son las personas más difíciles de entrevistar por su carácter. Acá vemos una banda férrea, bien firmada, con unos riffs de guitarra muy potentes. Era lo que hacían Deep Purple, pero esta vez lo tenés a Ronnie James Dio, también estuvo por ahí John Lee Turner,
pero hace lo que se le canta el culo y a mí me encanta. ¿Qué banda, por favor, Rainbow? Dale. Bueno, El disco se llama así, Rainbow. me voy al reggae, al señor Burning Spear, un ícono del reggae, ¿no? Y hace el disco Marcus Garvey, en honor a Marcus Garvey, los que son del palo lo van a conocer. Este disco, hasta el tema 5 me gusta mucho, después me cuesta un poco, más que nada por el sonido en sí, por ahí la edición. A ver, la batería parece que está tocando en el sótano y los otros muchachos en la terraza. O sea, esa es la sensación que me da, pero el disco como precursor de estilo contestatario, social, político, todo eso, yo lo recomiendo. Mauricio. Bueno, yo voy con una bandita australiana llamada AC/DC, su tercer disco, tercer disco si contamos los lanzados en Australia. Después, digamos, la primera etapa de AC/DC es muy caótica en cuanto a discografía, porque hay discos que se lanzaron mucho después en Estados Unidos, por ejemplo, o que se lanzaron con distintas tapas, distintas listas de temas. Pero bueno, hablo de Dirty Dick Don't Dirt Cheap, que fue lanzado en 1976 en Europa, pero curiosamente en Estados Unidos se lanzó en el 81. Más o menos. Bueno, el tema título creo que lo conoce hasta mi abuela, que está muerta. Me parece que no. No hay nada que decir ahí. Al igual que uno de los otros temas muy conocidos, ella es el número 9, Jailbreak, que si no me equivoco ahí toca la gaita. Sí, hay una gaita en esa canción. Sí. Bueno, No haciendo sabía. honores a sus raíces escocesas. Así que bueno, tercer disco de AC/DC, si contamos la discografía australiana, y uno de los primeros bombazos internacionales de estos locos lindos que hace poquito anduvieron por acá. Sí. Bien, vamos con 1975 y mi último disco de ese año es el señor Francis Vincent Zappa con el disco One Size Fits All, el que tiene Inca Rose, así que bastante conocido para la gente que le gusta. Si hay alguien que me puede decir qué es lo que hace Frank Zappa, le damos $1 millón ya. Hace blues, hace rock sinfónico, hace soul, hace rock and roll común. ¿Qué mierda hace Frank Zappa? Nadie lo sabe, ¿sí? A veces tiene toquecitos de jazz, y acá vas a ver toques de jazz, y te recomiendo sobre todo San Bernardino, ¿no? Es como un rock and roll, no tan rápido, pero con una polenta cantada tremendamente. Y también tenés Florentin Potion, la percusionista acá es una genia. Se decía, ¿no?, que en el 75 tenía la mejor banda del mundo. One Size Fits All, Frank Zappa, genio. Bueno, empezamos con el año 76. Año que yo nací. Empieza a asomar la bola de espejo, ¿no? Los traguitos de colores. Y me voy a un gran grupo que yo sé que te gusta, Funkadelic. Parlame de Funkadelic, de mis bandas preferidas. El disco Hardcore Jollies, una tapa buenísima, toda multicolorida, así, ¿no? George Clinton estaba ahí tocando sax. El tema 2 del lado A sería Smokey. No tiene desperdicio. El lado A. No tiene desperdicio, No, muchacho. esa Eso banda no tiene desperdicio. es terrible. Qué banda, por Así favor. que es algo muy recomendable. Y que no me acuerdo del bajista, pero después yo te lo voy a decir, dale. Nota aparte, no sé si acá existieron, pero allá en los 90 en Uruguay había unos cigarros que se llamaban Parliament. Sí, acá eran también horribles. está. Eran malísimos. Sí, lo fumaba solamente Chuck Norris y Rambo, nada más. Es lo único que se la bancaba. Bueno, después de esto volvemos a 1976. Que nos dejó hace poco Chuck Norris. Sí, Pobre. sí, ya está ocupando su trono en el Sí, cielo. le dijo adiós, correte, salí ahí. Bueno, voy con el debut de los Ramones, los monchos, los neoyorquinos salidos de Queens. Mande matar a los Rolling Stones, le decía. El señor Ben. Pero eso no son. Mande matar a los Rolling Stones. Inaugurándolo oficialmente el punk rock en 1976, porque el punk es neoyorquino y no inglés. Pero ingleses se lo robaron como todo lo que. Yo creo que la gente ya como vieja costumbre que tienen. lo está aceptando ya la gente, ¿sabes? Sí, algún día. Bueno, su rock and roll acelerado, 1, 2, 3, 4 y vamos, 29 minutos el disco. Tiene gemitas como Bricky Bob, Beat on the Brat, I Wanna Be Your Boyfriend, y Today Your Love, Tomorrow the World. Yo qué sé, ¿qué más querés que te diga? No,
Sex Pistols la tenían adentro. Nah, si no te gustan los Ramones, me parece que no sé qué haces en este mundo, ¿no? Bien, vamos con uno de mis músicos, 2 o 3 músicos preferidos, junto con Zappa y Bowie. Estoy hablando del señor Stevie Wonder y para mí el mejor disco es este, obviamente cada uno puede opinar lo que quiera, es Songs in the Key of Life. Es un disco doble, pero es muy fácil de escuchar. Lo hace con toques de soul y de rhythm and blues, con alguna canción pop, que obviamente que la más conocida es Isn't She Lovely. También tenés I Wish, pero es un disco muy fácil de escuchar, donde despliega toda su creatividad Stevie Wonder y es un discazo de la hostia. Bueno, nos vamos con Queen, la banda inglesa, y voy a tomar el disco A Day at the Races. No es tal vez el disco más afamado, el disco más escuchado. De hecho, el año anterior para todos sacó el mejor disco Queen, el año anterior, A Night of the Opera. Claro, ¿y qué es lo que pasa? Cuando un grupo saca un disco que se titula como qué bueno que es, o el mejor, después al año siguiente, o el próximo disco que le sigue, bueno, cuesta un poco más. Pero este. Y por más que sea bueno, la gente no lo va a aceptar porque se queda con el otro. Es un disco, te voy a decir, en mi opinión, este es un disco más rockero que el anterior. A mí me suena más rockero que el anterior. Te puedo nombrar una canción con la que empieza Tie Your Mother Down. Para Lock Away. Es un disco rockero. No tan tenido en cuenta, pero sí. El Queen de los 70 tenía una polenta y no estaban bien grabadas las canciones. No. De hecho, Work suena mucho mejor. Es un disco horrible que suena bien. Del 80 y pico. Bueno, yo voy con el cuarto disco de Kiss, Destroyer. El primer disco de Kiss que escuché, el primer vinilo creo que de rock que estuvo en mis manos. Una tapa buenísima, aparte. Muy buena la tapa. Un disco ya mejor producido, lo produce Buzz Ezrin y se nota que hay un poquito más de plata en cuanto a la producción. ¿No fue el ingeniero de sonido de The Wall? Casi seguro que sí, casi Bob Ezrin. Arranca con Detroit Rock City, que es un temazo. Sí. Tiene God of Thunder. Empieza el disco así. Sí. Ya te da la pena, ¿no? El ingeniero de sonido de The Wall. Y tiene quizás el primer éxito de Kiss, que es Beth, la balada que canta Peter Criss, que le rompió el ego obviamente a Paul Stanley y a Peter es el batero, ¿no? El batero. Sí. El batero. The Cats. Así sí, que sí. Con este discazo, para mí tal vez el primer disco bien producido de Kiss, me despido de este año. Bien, vamos con los maestros de Dream Theater. Estoy hablando obviamente de la banda Rush, la banda de rock progresivo, hard rock, heavy metal, metal progresivo. Como quiera decir, es una banda que tiene el mejor baterista, quizás, que haya, ¿no? ¿Cómo se llama? El del gorrito medio indio, ¿no? Estamos hablando de Neil Peart. Tenía. Tenía, sí. Yo lo que quiero decir es que es muy Neil Peart. Es un sonido muy cuidado para la época. Sí, bueno porque se murió. No sonaban como si fueran garajeros. Tenían un sonido muy pulido y con una potencia en la voz que vos decías, no puede ser. ¿Y cuántos son? ¿Cuántos tocan? ¿5? ¿Tocan 6? No, escuchá Rush y vas a ver cómo a veces menos es más. Creo que en Prime hay un documental que habla de Rush y sus inicios que está muy muy bueno. Sí. El baterista, bueno, obviamente es de otra categoría. Dale. Bueno. ¿7-7? Voy... ¿O todavía no queda uno más? No, queda uno. Queda uno, dale, el 76. No me equivoqué. Voy a un disco que vendió más de 40 millones de copias. La mierda. ¿No? En ese año 76, Hotel California de los Eagles. Aquí iba a decir uno de Lali. Número 1 en Estados Unidos. Nada para decir, ya arranca bien el disco con Hotel California. Y sí, es un disco, ¿cómo les puedo explicar? De esos que vos te sentabas en el sillón de tu casa a escuchar toda una tarde. Sí. Es eso. Es justamente para eso. Así que un disco que está muy bien producido, muy bien tocado. Claramente el disco más famoso de este grupo. Sí, bien, dale, Mauricio. Bueno, yo voy con AC/DC High Voltage, otro de los discos que pusieron en la palestra internacional a los australianos. Destaco el tema
TNT. Oh, qué bueno, ¿verdad? TNT. Lindo, es para escuchar en estadios eso, ¿no? Y marca lo que un poco estos primeros discos, lo que fue AC/DC en sus comienzos y cómo marcó, digamos, ese hard rock y blues rock tan particular que se fue extendiendo a través de los años y que alguna gente con poco oído, para mi gusto, dice que todos los discos de AC/DC son iguales, pero Con los Ramones suele decirse lo mismo. disiento totalmente, y más si comparamos la era Bon Scott con la era de Brian Johnson. Mi disco de 1976 es el disco en vivo más vendido de todos los tiempos. Así saben cuál es. Peter Frampton Comes Alive, ¿sí? El que tiene Show Me the Way y Baby I Love Your Way. Una voz melodiosa con ese instrumento que se ponía en la boca y hacía sonar la guitarra con un sonido raro. Hasta que yo me acuerdo había vendido 15 millones de discos. Un disco en vivo, ¿eh? Sí, Peter Frampton Comes Alive. Es un disco muy meloso, muy meloso, para escuchar con Abrazado, Claro, ¿no? con Abrazado parejita, de parejita, pegado. arriba de un Renault. Ahora sí, 7-7, dale. Dale porque vamos un montón de tiempo, ¿vale? Ponele. Año 77 me voy al señor Bob Marley, que sería del mundo sin Bob Marley. Sería un mundo peor, seguro. Sería un mundo peor. Sería un mundo peor. Voy al disco Exodus, un disco muy afamado. Yo me voy a quedar con las dos canciones que más me gustan de Bob Marley, que son Guiltiness y The Hating, que están en el lado A. Sí, pero no están en leyenda, así que no sé si están conocidos. Ninguno de los dos está en leyenda. Ninguno de los dos está en leyenda. Bueno, hay muchas veces que uno Son las más desconocidas. no está de acuerdo, ponerle para mí. Con los compilados. Mi tema preferido de Nevermind, que hablaremos en otro momento, no es Smell Like Teen Spirit ni Come As You Are, es Launch Act, tema número 9, que yo y 5 más deben ser lo que le gusta más que. Claro, pero cuando uno habla de Nevermind, habla de. No se suele hablar de mejor, se suele hablar de la importancia. No, te digo, pero puse ese Sí, tema sí, porque sí, por sí. ahí Es un tema olvidado. que está ahí es en como, el- digo, cité ese disco porque no podés obviar, como Smell Like Teen, te dicen Nevermind, Sí. que se te viene a la cabeza, Smell Like Teen Spirit. Sí. A mí no es la canción que más me gusta. Pero me voy a Al morir. cajón. Me voy a morir, pero antes voy a decir que de 1977 voy a rescatar el tercer disco de los Ramones, Rocket to Russia. Tal vez el disco de los Ramones que más me gusta a mí, cortito también como patada de chancho, creo que dura alrededor de media hora, un poquito menos. Cortito como beso de marido. Tiene Clayton Hope, Rockaway Beach, Gina is a Punk Rocker, Teenage Lobotomy, Do You Wanna Dance y el cover Surfing Bird. Si no te gusta, ¿Do You Wanna Dance es un cover de Cliff Richard, no? ¿O es de ellos? Hay una canción que se llama igual. Bobby Freeman dice el escritor, Ah. pero no sé si hay una. No fue un No, Cliff sí. Richard que tiene Do You Wanna Dance. Bien. Acordate que en esa época también había mucha gente, ahora Gente que también, pero escribía, que que escribía escribía para otros, Bien. entonces. Inaugura el año 1977 con el mejor sonido que hay. No es el mejor disco, pero sí es uno de los mejores, pero es el mejor sonido que hay. Acá toca el saxofonista Wayne Shorter, es un lujo. Y estoy hablando del disco que conozco de memoria, que lo escucho, no digo así una vez por día, pero cada día por medio lo escucho entero, que es el disco Asia, que me compré una remera del disco Asia de Steely Dan. Y no sé, todo. Las 7 canciones son una maravilla. El otro día estaba haciendo un promedio, solo estaba jugando, canción por canción, y me dio el promedio en 9,90 del disco, así que es tremendo. Recomiendo Peg y Home at Last, que es Hogar al fin. La canción Asia, que da nombre al disco, tiene un solo de batería espectacular, con un saxo que te lleva a otro planeta. Dale. Bueno, yo voy con el señor Iggy Pop, ¿no? La iguana. Y un disco que era un discazo, en los 70, en los 80, en los 90, en el 2000, no sé, es un disco para mí atemporal, que es Last for Life, ¿no? Y ya el disco arranca al palo, las primeras 4 o 5 canciones te la pegan, ¿no? Es una patadita. Este es el Iggy Pop que a mí me gusta. Después hay otros discos que por ahí como que cuesta un poco. Ahí está, de Passenger, ¿no? Sí, está de Ah, paso. de Este es el segundo disco de estudio. Que después hay una muy buena versión de Esa es el- Chrissy Hynde y de Suicide de Banshees. Esa es de la Sí. época de La trilogía de Berlín de Bowie. ¿Eh? De Bowie. Ujú. Sí.
Bueno. Dale. Bueno, yo me voy con la banda de un plomo de Jimi Hendrix, bajista de los psicodélicos Hawking, con Ian Fraser Kilmister, más conocido como Lemmy, y su debut de su banda Motorhead, que también empezó la carrera con un disco llamado Motorhead y una canción llamada Motorhead. Como Black Sabbath. Exacto. Metidos en el metal, la única banda que aman los metaleros y aman los punkies y que según él tocaban el rock and roll. Aparte de Lemmy en bajo y voz estaba Eddie Clark en viola y Filthy Animal Taylor en batería, o sea, el trío histórico de Motorhead, pegándole punta y al medio. Bueno, aparte del tema Motorhead me gusta mucho Lost Johnny, Iron Horse, Born to Lose, son mis tres temas preferidos de este disco. A ver qué dice nuestro amigo Salvador, que le gusta mucho Motorhead. Segundo disco 1977, otro disco que vendió 40 millones de discos. Estamos hablando de Fleetwood Mac, el disco que los problemas le vinieron re bien porque si no, no hubieran escrito el 90% de las canciones. Se peleaban cada 30 segundos, decía la leyenda. Es el que tiene Dreams, así que bastante conocido. Yo me quedo con Change y Never Going Back. Son las canciones que más me gustan, pero es un disco enterito, promedio 8 o 9 puntos, es escuchable, es fácil de entrarle, te va a gustar Fleetwood Mac por este disco, la voz de Stevie Nicks es muy melodiosa, tiene todo perfecto el disco, como para escucharlo, vos me podés decir, no toma riesgo, sí, no toma riesgo, lo seguro. Bueno, yo me voy con Pink Floyd, ya sabrás de qué estoy hablando. La canción Dogs me parte la cabeza, se volvió mi canción preferida de Floyd, Dogs. Bueno, el disco Animals, solo de un disco de, creo que son 5 o 6 canciones. Sí, creo que son 5 canciones. Está basado en Rebelión en la Granja de George Orwell. Un libro, exactamente, lo que iba a decir. Dogs, sí, tenés Dogs. Es más, Y para mí es el pináculo de Pink Floyd, Dogs. Bueno, de ahí está todo para abajo. una canción de 17 minutos. Sí, pero son acordes raros, ni los músicos lo pueden sacar, porque la progresión de acordes no corresponde con el acorde anterior. Para el que músico va a saber. Cuenta la leyenda que se desvía Roger Waters de lo que venían haciendo antes, ¿no? El anterior es Wish You Were Here. Claro. Y después se van a desviar de vuelta con Y The Wall. después se van a desviar de vuelta Con The Wall. Así que es un disco por ahí medio difícil de escuchar si vos no escuchaste Pink Floyd antes. Claro, pero para los fanáticos, para muchos fanáticos de Pink Floyd, es el mejor disco. Para los fanáticos de Pink Floyd, no del rock sinfónico del público. Dale. Bueno, yo a contramano voy con los Sex Pistols y Nevermind the Ball of Heart de Sex Pistols, el debut y despedida de los Sex Pistols con ese disco. Johnny Rotten. Me sigue llamando la atención como una banda fue tan importante con un solo disco. La verdad que era lo que hacía falta. Es un disco que me gusta, no me parece ni por lejos lo mejor del punk. No, pero hacía falta los discos. Pero marcó su presencia. Los temas que más me gustan, bueno, aparte de God Save the Queen y Anarchy in the UK, el Body y EMI, la canción que dedicaron al sello que los contrató y los despidió. Claro, pero lo despidió porque habían vomitado en el barco. No, por el quilombo que armaron en el programa de televisión. ¿De televisión? Ah, no, porque yo pensé que lo habían vomitado en un barco también. A Johnny Rotten ¿cómo se llama? Lo crucificaron porque se hizo los dientes y no podés tener esa imagen de limpio, la de Johnny Rotten. Johnny podrido, ¿no? Bien, 1977, mi último disco tiene que ver otra vez con la banda de Ian Anderson y Martin Barr. Estoy hablando de Jethro Tull y Songs from the Good. Esta vez se van al folk más puro, el folk inglés, y siempre está la crítica mordaz a la iglesia, a la sociedad, al dinero, al consumismo, todo lo que tenga que ver con los defectos humanos. Recomiendo, a ver qué te puedo decir. Y la canción 2 mutas, Jack in the Green, una canción acústica muy melodiosa, cortita pero fácil de escuchar. Ahora, la apertura vocal que tiene el disco con la canción que da nombre al álbum es excelente. Así que Songs from the Good de Jethro Tull. 1978, quedan 2 años. 1978, bueno, elegí a un grupo que le gusta mucho al señor Indio Solari, Carlos Solari, que es The Who. Elegí el disco que se llama Who Are You, año 78. Creo que es el último que toca con el baterista original.
después se muere Mirá. al poco tiempo, una cosa así. Un disco que se vendió muy bien, número 2 en Estados Unidos. Acá después de este disco empieza un poco a cambiar el estilo. Este me gusta, el disco anterior también. Bueno, yo elegí este, me quedo con las primeras 2 canciones o 3 como las mejores, después el disco es más parejo. Para empezar a escuchar, creo que este está bien. Y sí, porque creo que es el único grupo que tiene 2 óperas rock, ¿no? Cuadrofeña y Tommy. Sí, No, exactamente. no sé si un grupo tiene 2 óperas. Pero para llegar ahí No, claro. hay que pasar por otra cosa primero. ¿Sabes por qué hay que pasar por escuchar Cuadrofeña? Yo lo escuché una vez y no puede ser que hayan grabado esto. Bueno, yo voy con una banda que no creo que haya grabado ninguna ópera rock, se llaman Dead Boys, una banda de Cleveland, de punk rock. Su cantante fue el más conocido desde Steve Vators, que después fue cantante de... Ay, se me fue. En un grupo importante. en un grupo. Una banda post-punk. Eso, ¿sabes qué bueno eso? Para que vean que no estamos leyendo. No, Lo sí, decimos sí. todo de memoria. No estamos leyendo nada, querido. Algo de Church era una banda post-punk. No. Ahora lo voy a buscar y te voy a decir. Bueno, es una banda punk bastante conocida en el submundo, digamos, hacían algunas versiones de los Stooges, y también puede ser conocida por Ain't Fun, la canción que grabó Guns N' Roses también en The The Spaghetti Spaghetti Incident, Incident del 95. Pero una muy buena banda de punk bastante crudo, con gente muy drogona y loca. Bien, ¿qué hace? Le hace bien al rock and roll? No a la vida, sino al rock and roll, ¿bien? Vamos con la banda de Mark Knopfler y su debut discográfico. Gracias a Dios en el 78 nos sentimos todos mejor, porque en junio de ese año sale el primer disco de Dire Straits, que algunos le dicen Sultans of Swing, pero en realidad se llama Dire Straits, pero tiene la canción Sultans of Swing. Me quedo con Down to the Waterline y Lions, puede ser. Es un disco rockero, pero con el sonido crudo que a mí me gusta y con la guitarra inigualable de Mark Knopfler y ese solo de Sultans of Swing que va a quedar para la eternidad. Dale. Bueno, Perdón, la banda era The Lords of New Church, que fue bastante... Yo no lo tengo, la verdad. Va, bastante. Estuvo dentro del gueto de post-punk Anda. de los 80, fue bastante... Se hizo su lugarcito, digamos. Tuyo, segundo disco del 78. bueno, me pongo de pie. Primer disco del grupo Toto, ¿no? Todos músicos de sesión. Yo toco para este y vos tocás para ese. Sí, ¿Por qué no no. nos juntamos? ¿Por qué no nos juntamos Ya a que hacer un estamos- grupito y tocamos algo? Sí. No sé, el primer disco. Todos sesionistas son. ¿Dónde nos juntamos? On the Line. Un disco que recomiendo acá para empezar a escuchar a Toto. Ese que tiene Hold the Line. Sí, Ah, sí. tema 9, Hold the Line. Y bueno, ¿qué decir, no? Este grupo que ha tocado. No, o sea, vino hace poco a Argentina. Jazz rock, sí, arena rock, Britpop, pop. No, todo lo que ese es se el ocurra. pop del mejor. Sí. Y mira, Toto tiene la particularidad que me gusta el 70 y el 80. Los dos Toto me gustan. Dale. Bueno, yo me voy ahora a poner un poco fino y me voy con el... No te sé de caracterizar eso, pero dale. a ver. Ya era hora. Claro, dale. Y me voy con el debut de Van Halen, el disco número 1. No tan fino, tampoco Bueno, pero vos fíjate que te está hablando, también no me pidas. Sí. Pero bueno, un tipo que revolucionó No, la sí, forma de tocar la guitarra sí, eléctrica, digamos, creador de los shredders de los 80. A mí se me viene Eruption, ¿viste? Ya decís. Bueno, acá está Eruption, está la versión de You Really Got Me, de De The Kings. The Kings. Bueno, un disco de hard rock de que fue como para mí es el pie a lo que es el hard rock pirotécnico de los 80 con los violeros que tocaban Saltaban, tiraban 5.000 notas por segundo y bueno, haciendo popular la técnica de tapping que tocaba de espalda para que no vean cómo tocaba. El genio del Flow Rose. Que tampoco el tapping no fue un invento de él, pero bueno, él lo popularizó. Muy marketineros, muy marketineros. Sí, Y bueno, y tenían un David David Lee Roth, Roth era un personaje un que después frontman de puta madre. hizo muy carrera solista muy exitosa. Sí. Sí, toca un cover igual. Bien, mi segundo disco de 1978 es otro debut, otro álbum debut. Esta vez vamos con Oulandos d'Amour. La banda es obviamente The Police, el señor Sting, el guitarrista Andy Summers y uno de los bateristas
más talentosos y finos que haya visto en la escena musical, que es el señor Stewart Copeland. Y acá tenemos la famosa canción Roxanne, que habla de la prostituta, así que es muy parecida a la canción When the Sun Goes Down de los Arctic Monkeys, la letra bastante parecida. De hecho, dentro de la letra de los Arctic Monkeys nombran a Roxanne. Pero también tenés Can't Stand Losing You. Temas. Born in the 50 también está ahí, que yo pensé que era de Sting solista de finales de The Police. Dale. Bueno, voy a ir con un disco que sé que te gusta, de Blondie, Parallel Lines. Un grupo que lo han subestimado en el mundillo del rock solo porque cantaba una chica rubia. Lo mismo le pasó a No Doubt. Es ninguneado porque canta la piba esta que después se volvió influencer. Con el paso del tiempo se puso en su lugar este disco, ¿no? Que tiene clásicos como Handing on the Telephone, que no es un tema de ellos, es de otro grupo. Ellos le hicieron la reversión. Ahí está Hard Glass. Exactamente, Hard sí, Glass, está Hard Glass, que es tal vez la canción más conocida. Sí, junto con Call Me, ¿no? Call Me. Sí. Bien. Una banda de post-punk. Sí, En algunos lados le ponen post-punk, post-punk, New Age, sí. pop. Sí, metelo ahí donde está B-52, Talking Head, Television. Pero bien hecho. Sí, a mí me gusta, sí, a mí me gusta. Es una banda que me gusta. Bueno, yo para cerrar el 78 me voy con el cuarto álbum de Los Ramones, Road to Ruin. Primer disco con Marky Ramón en batería. Tiene la canción Need Some Pink, que es un cover, no me acuerdo de quién, que es como su balada más conocida. Tiene I Wanna Be Sedated y tiene un tema, el 11, que se llama Bad Brain, que a mí siempre me hace acordar que fue el nombre que usaron una banda de hardcore punk de los 80, de gente afrodescendiente que mezclaba hardcore con reggae, que se llama Bad Brain. Yo cierro el año 1978 con una banda que me encanta. Creo que es la única banda donde todos los integrantes tienen título universitario, ¿no? Estoy hablando de Queen. John Deacon, Russell Taylor, Brian May y obviamente Freddie. Y parece un disco de grandes éxitos, aunque no se conozca. El disco se llama Jazz. Pero si yo te digo las canciones de Fat Bottom Girls, You Make Me Rock and Roll, Alright, Bicycle, también tiene Don't Stop Me Now. La verdad que son bastante conocidas las canciones y el disco no sé si tiene tanto éxito como The Game, por ejemplo, Una Noche en la Ópera. Así que yo cierro este año con Jazz, Queen. Bueno, arrancamos año 79 Un último año, que con ya casi una hora ya. Un grupo que acá al amigo seguro le va a gustar, Joy Division, ¿no? El disco que en realidad es el título en inglés del primer disco de Sumo, sí. Divididos por la Felicidad. Con el disco Unknown Pleasures, que es el disco debut, digamos, para que los que nos están escuchando, Joy Division es punk, pero no se parece tanto a The Clash, ¿no? Va por otro lado, así que bueno, eso. El disco empieza al palo, como tiene que empezar, pegándole al tacho como loco, con el tema de Disorder. Así que disco para empezar a escuchar a este grupo, yo lo recomiendo. Muy valorado entre los músicos. No sé. Hay que ir nombrando. Es diferente a Sex Pistols, claramente, es diferente a Ramones. Están ahí como en el medio, pero sí, como decís vos, los músicos le dan un valor importante. Sí. Bueno, yo me voy con el tercer disco de Damned, o los Damned. El primero sin su violero Brian James. Ahí el bajista de la banda pasa a la viola y queda hasta la actualidad, que es Captain Sensible. Después de que su separación, se reunieron Lugo Lemmy dando vueltas por ahí, vuelven y sacan este tercer disco que le da un aire diferente a la banda, un poco más. Yo me lo mezclo con UK Zoo. me lo confundo. Sí, bueno, el cantante medio vampiro, como se caracteriza. Un lindo disco de punk rock de la primera banda inglesa que editó un sencillo, que fue New Rose, también versionado por Guns N' Roses allá en el 76. Bien, vamos con el mejor disco conceptual que haya, ¿no? Estoy hablando de noviembre del 79 y Otro ladrillo en la pared. Tenés canciones para tirar para arriba acá. Estoy hablando obviamente de The Wall y la obra maestra. En realidad no es de The Wall, es un disco solista.
es un disco solista de Roger Waters, hizo una obra maestra, como The Wall es uno de los mejores libros que hay, cuenta la historia de Pink, una estrella de rock que lo deja a la novia, la madre lo sobreprotege, los maestros lo maltratan, y él decide construir un muro para aislarse de la sociedad. De hecho, la sociedad termina jugando, el disco termina con The Trial, el juicio. Es una maravilla, es una obra de arte, no hay nada que decir de Wall que no se haya dicho. Yo me quedo con Young Lust y One of My Turns, o sea, lujuria joven sería y uno de mis ataques, algo así. Las canciones 9 y 10 del disco 1, porque es un disco doble. Bueno, yo me voy a ir, vuelvo al género reggae, me voy a ir con el señor Gregory Isaac, un pilar. Ahora sí, a ese sí lo conozco. Igual que Peter Tosh, a ese los tengo. Un pilar, un reggae un poquito, si se quiere, menos contestatario al principio, después fue mutando un poco. De los discos que yo he escuchado, a mí me gusta el disco Song Forward, no es el disco más exitoso, pero... Te tenemos como experto igual del reggae. Pero ese disco me parece a mí que da el puntapié a otra división que hay dentro del reggae, ¿no? Que es cuando el reggae empieza, entre comillas, a suavizarse, ¿no? Con otros grupos después. Deja de ser roots. Exactamente. Deja un poco de ser roots, va para ese camino, pero sin con la idea de seguir siendo contestatario. Es un disco más escuchable. Hay otro disco que por ahí, si a vos no te gusta el reggae, no sé, de palo o algo de eso, te va a costar. Este disco está bueno, escúchenlo, Song Forward. Bueno, yo voy con el segundo disco de Motorhead, Overkill, manteniendo la misma formación histórica, que creo que dura 2 discos más. Motorhead siendo Motorhead. O te gusta o no te gusta, creo que mucho no hay para decir. Los temas destacados, para mí, Overkill, Stay Clean y No Class, que es una canción que versionó Hermética ya en su EP Intérprete por el 90-91. Bien, ¿dónde está Ace of Space? 1980. Ah, 1980, la había errado ahí. Vamos con lo que es para mí el disco más completo que hay de toda la historia. No el mejor, pero es el disco más completo que hay. ¿Querés escuchar ska? ¿Querés escuchar reggae? ¿Querés escuchar pop? ¿Querés escuchar temas bailables? ¿Querés escuchar punk? ¿Querés escuchar rock and roll clásico? Bueno, tenés todo en el disco completo. Estoy hablando obviamente de London Calling de los Clash. Un disco perfecto y completísimo. Pues lo que vos quieras, todos los ritmos del mundo están acá. Falta que hagan un tango y una cumbia nomás. Y recomiendo de discos así completos, el primero de los Arctic Monkeys y Tragic Kingdom de No Doubt. Y obviamente dividido por la felicidad de Sumo. Son 4 discos donde hacen todos los ritmos. El primero de Todos tus muertos también. Así que bien, ahí cerramos en 1979. ¿Queda algo, muchachos? Me queda un disco a mí de 79. Para los fanáticos no debe ser el disco más querido. A mí dámelo, yo lo tendría, no lo tengo. Dynasty de Kiss. Dynasty, sí. Que tiene la canción más conocida de Kiss, ¿no? La canción disco. Sí. I Was Made for Loving You, la canción más conocida de Kiss. Después la segunda canción, no sé si la segunda, pero una muy conocida. ¿Cómo se llama? Que es medio una baladita, Should Know Something, ¿no? Should Know Something. Que hay una versión acústica muy buena. Bueno. Y hacen los Cafres hacen una muy buena versión de esa canción, aunque no lo creas. Las demás canciones que son desconocidas están buenas. Sí, se ha criticado aquí porque como que es después del disco anterior a como puede ser música disco. Claro, pero bueno, sigue siendo que los grandes grupos tienen licencia para hacer algo así. Claro, imagínate, Rod Stewart venía haciendo pop y baladas. Hizo música disco. Los Rolling Stones con Some Girls hicieron música disco con la canción Miss You. ¿Cómo se llama el disco? Rescue Me, ¿no? No, el disco se llama Some Girls, algunas chicas. Y la canción es Miss You. Claro, y también lo hicieron. Si los Rolling Stones hacen disco, música disco, ¿cómo no van a hacer las demás? Bueno, y yo cierro mi año 79 con el sexto disco de AC/DC, último con su vocalista original, Bon Scott, Highway to Hell, y se fue nomás al infierno el muchacho. Cumplió con su palabra. El tema título yo creo que lo conoce hasta un pibito de 2 años. Y bueno, fue, digamos, el disco que ya apuntaba a la grandeza de AC/DC, que después se dio con Back in Black,
pero bueno, Bon Scott no llegó a disfrutar del éxito tan masivo de la banda. ¿Lo atropelló en auto o le gustaba? No, sí, un clásico, se ahogó con su vómito. Como Jimi Hendrix. Aparte, digamos, el amigo no ayudaba mucho, estaba re borracho y como no podía sacarlo del auto, lo dejó en invierno en Inglaterra con no sé cuántos grados bajo cero, borracho en el auto, así que Bien, vamos a cerrar este. no tenía cómo salvarse, creo. Este podcast que ya lleva casi una hora con se juntan dos leyendas y el mundo, gracias a Dios, cambia el mundo, ¿va? Para adelante cuando se juntan Quincy Jones y Michael Jackson para hacer Off the Wall, She's Out of My Life, Rock With You y Don't Stop You Getting Up. Son los caballitos de batalla de esta obra maestra del funk, del soul, del pop y de las baladas. Después lo va a mejorar con Thriller y lo va a mejorar con Bad. Es increíble, pero es el momento histórico de la música. Se conocen Quincy Jones y Michael Jackson y hacen Off the Wall. ¿Qué te pareció esto? 10 puntos. Se hizo largo Una hora, loco, una hora. Y así, Es así. Y eso que tratamos de hacerla Cortito, más rapidito pero bueno. posible. Dejen en los podcasts, si es que tienen tiempo, si es que llegaron hasta acá. En los comentarios, En los comentarios, ¿qué les pareció? ¿Cuál faltó? Así que no sé cómo se. Despídanse, chicos, despídanse porque la verdad Bueno, que nos vemos en la próxima.